So, ¿quién producía el angiotensinógeno todos los días de la vida? ¿Activo o inactivo? ¿Qué precisa para activarse? A la renina. ¿Y la renina cuándo se libera? Hipoperfusión tisular. ¿Qué es hipoperfusión tisular? A nivel glomerular, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vimos, receptores AT1. Los fármacos los habíamos empezado a ver. ¿Qué diferencia hay? 3 vimos: enalapril, captopril y sinopril, ¿verdad? Esto ya lo vimos, ¿no? El captopril es el único que es directamente activo. Los demás profármaco, el enalapril. ¿Qué significaba enalapril? ¿Qué significa profármaco? Que no está activado. ¿Qué precisa para activarse? Transformación. Entonces, ¿lo pudiera dar sublingual aunque sea liposoluble? No. No es que no se pueda, pero no va a actuar, tiene que pasar por el hígado y recién poder activarse. Enalapril, captopril y sinopril, semividas. Muy corto. Todo lo que actúa rápido se va rápido también, ¿verdad? ¿Y el lisinopril qué ventaja sobre enalapril? Y es activo. Es activo y su semivida es mucho más larga. Ventana terapéutica importantísima. ¿Qué es ventana terapéutica? Mínimo, la distancia entre lo mínimo efectivo y lo máximo tolerado. Antes, en todo lo que era manejo de hipertensión, siempre se usaba un solo fármaco hasta dosis máxima. Si no controlaba la presión, se lo quitaba y se cambiaba por otro. Hoy no. Hoy se busca mecanismos de acción diferentes, muchas veces con 2 principios activos, muchas veces con 3 principios activos. Y a partir de ahí tenemos combinaciones con un IECA o un ARA2, más un diurético, más un antagonista de calcio. Ya vamos a ver las combinaciones. Bien, los mecanismos ya lo sabemos, ya sabemos qué pasó con la bradicilina, porque hizo todo, esto ya está avanzadito. Diferencia, esta lámina importa. Siempre te presentan un PRIL nuevo, pimipril, ramipril, todos los PRILes te lo presentan como la gran ventaja. No tienen ventaja ni en el mecanismo de acción. Sus diferencias, ¿cuáles son? Netamente farmacocinéticas, que sea fármaco, que sea profármaco, semivida más corta, semivida más larga, o su biotransformación, ya vamos a ver enseguida, que casi de todo es renal. El enalapril es mitad renal, mitad biliar. Cuando digo biliar, ¿por dónde se va a ir el fármaco? Cuando digo biliar, ¿por dónde se va a ir el fármaco? Por la S, por la vesícula biliar, a la segunda porción del duodeno, canícula mayor. ¿Qué más? Las características, la farmacodinámica. Ya. Cuando estamos actuando sobre el IECA, recordar siempre que va a disminuir aldosterona. ¿Por qué disminuye aldosterona? Porque la angiotensina 2 tiene 2 funciones. ¿Cuál es la primera? Vasoconstricción. Es el más poderoso vasoconstrictor que tengo. ¿Y cuál es el más poderoso vasodilatador? Y además de ser vasoconstrictor, estimula aldosterona. ¿A qué nivel actúa la aldosterona? En el túbulo colector. ¿Qué hace? Abre canales para reabsorber sodio y eliminar potasio. ¿Qué diurético ocupa? Es antagonista de aldosterona. Mañana no hay práctica, se dan cuenta lo que son. Ya lo avancé yo en la anterior clase. ¿Qué fármaco diurético es antagonista de aldosterona y actúa el túbulo colector y es ahorrador de potasio? Espironolactona, ya es un ahorrador de potasio, y él hacía aromatización. ¿Se acuerdan que vimos síndrome ovario poliquístico? ¿Y quién no hacía aromatización? ¿Y actúa ese Bien. Efecto farmacológico, ¿cuál es? Vasodilatador. Esto me interesa en extremo. ¿Qué tipo de vasodilatador es? Es un vasodilatador mixto. Préstame tu marcador. ¿Alguien?
Voy a echar las pelotas del ronco del gimnasio, detrás de mi cartera, ¿no? Ya. Este es un corazón sí. Ya, vamos a ver para todo lo que me va a servir un IECA. Voy a avanzar un poquito de la siguiente clase. Resulta que todo lo que retorna, vamos a considerar precarga que da determinado por retorno venoso. Y lo que sale es la fuerza que extiende para que aorta sea más grande para disminuir la poscarga, porque poscarga es la fuerza que se opone a que este ventrículo se vacíe. ¿Quién se opone? El diámetro de aorta. Si es chiquitito por vasoconstricción, hipertensión, pues yo voy a tener que va a ser mayor poscarga, ¿ya? Entonces, este fármaco es vasodilatador, venoso, disminuye precarga. Vasodilatador arterial, disminuye poscarga. Ahora díganme ustedes, para todo lo que usarían un IECA, si disminuye precarga y disminuye poscarga. Insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? A ver, vamos a ir al concepto de insuficiencia cardíaca, que es nuestro siguiente tema. Es la incapacidad del corazón de mantener un BMC adecuado. ¿Qué ocurrió con él? No se contrae bien, le falta fuerza y se le va quedando sangre sin expulsar. Si no se contrae bien y le cuesta expulsar la sangre, ¿qué ventaja tengo si la poscarga disminuye? Ok, va a poder expulsar y no le va a quedar remanente. ¿Y qué va a pasar si acá se dilata? Se queda a nivel sistémico la sangre y retorna poco. Va a recibir menos y va a expulsar con más facilidad. O sea que además de hipertensión arterial, un IECA y un ARA-2, primera línea en insuficiencia cardíaca. Vamos a pensar otro por qué. Si este corazón está insuficiente, ya lleva años porque nada se hace de hoy a mañana, a no ser que sea un agudo por una sobrecarga de volumen, pero no es la idea. En una insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el primer mecanismo que se pone en marcha intentando hacer que ese corazón tenga mayor rendimiento? Sistema renina, angiotensina. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace IECA y ARA-2? Bloquean sistema renina, angiotensina, aldosterona. O sea que primera opción en insuficiencia cardíaca, antes de aumentar la contractilidad. Ya, mañana vamos a avanzar en insuficiencia cardíaca, pero con estos fármacos ya los tenemos. Vamos a ver todas sus bondades. Si me preguntan efecto farmacológico, vasodilatador, arteriovenoso, disminuye precarga, disminuye poscarga, listo. Reduce remodelado ventricular. ¿Qué es eso? ¿Qué es un remodelado ventricular? El músculo del corazón se agranda porque aumenta la presión, entonces al haber más contractilidad, el músculo cardíaco aumenta su grosor. Ya, pero acá dice remodelado ventricular, que sigue a un IA. Ok, hagamos de cuenta que justo la coronaria, ahí es una coronaria mal dibujada, por favor, que me pueden los cardiólogos. Se infartó, ahí hizo un trocito esa coronaria y solo se infartó esta área del corazón. Porque los infartos pueden ser pequeños, grandes, según qué coronaria, ¿no? Este es pequeño. ¿Qué es infarto? Muerte, necrosis, no llegó oxígeno. Isquemia es, me duele mucho, cuando hago esfuerzo, subió la presión y eso va a ser una angina de pecho, un dolor porque llegó poco oxígeno. Si la angina no se controla, es la antesala de un infarto. Angina no controlada, ¿en qué va a terminar? Infarto. Este ya se infartó. Infarto sinónimo de necrosis. ¿Qué es necrosis? Muerte. ¿Qué va a pasar con esta porción del tejido cardíaco?
Se va a fibrosar. Se va a fibrosar, queda como un corcho, ya no va a tener oxígeno y se fibrosa. Ahí esa fibrosis es el remodelado cardíaco. Siempre ustedes van a ver que se infarta el paciente y ahí nomás, tenga la presión que tenga, se pone un IECA. Mejor que un IECA, ¿quién sabe quién disminuye el remodelado cardíaco de mejor manera? ARA2, señor, ARA2. ARA2 tiene mayor actividad, entonces ahí los sartán, que lo vamos a decir. Este efecto es espectacularmente bueno. Post-infarto. El infarto ya fue hace 3 meses, olvídense del remodelado, ya está eso como que tocó. ¿Se entendió? Bien. Entonces, todas esas bondades de los IECAS, recordarlas siempre. Reducen el remodelado, reducen proteinuria. Ya, vamos a seguir. ¿Para qué usaríamos un IECA? ¿Hipertensión? ¿Cualquier causa? Sí. La hipertensión, para mí, generalmente tiene causa. El libro dice esencial, pero siempre hay que buscar su causa. ¿Por qué? No mirar ni un factor de riesgo de este paciente hipertenso de siempre. Ansioso, delgado, trabajólico. ¿Quién es la causa de la hipertensión? El estrés. ¿Y qué te conviene ahí? ¿Un IECA, un ARA2 o un beta bloqueante que bloquea los receptores para noradrenalina? ¿Queda clarísimo? Ya. Primera elección. Cuando decimos primera elección es lo primero que elegimos. Sin embargo, para mí depende de las características del paciente. ¿Cuándo yo usaría un beta bloqueante como antihipertensivo? Paciente muy ansioso. 1. ¿Cuándo usaría un diurético como antihipertensivo? Paciente adulto, joven, varón, para no vasodilatar. ¿Se entendió? Si es sobrepeso, ¿qué tengo que ir haciendo? Ya. 2 motivos bajan la hipertensión. ¿Quieren que se los diga? Paciente que va bajando de peso va a tener después, doctora, estoy que me muero de sueño, ya no me da ganas ni de ir al gimnasio, no es que no tenga fuerza, es que me muero de sueño. Tómame la presión unos 3 días, mañana, tarde y noche, y me manda 9,6 de presión, que siempre fue 145, 150, ¿se entendió? ¿Qué toca hacer ahí? Y reduciendo. Y el otro paciente, ¿saben quién es? El que entra en Alzheimer o en demencia. Una paciente estresada a morir, está cursando un Alzheimer, empezaron los olvidos de corto plazo cada vez mayor, ya tenemos el diagnóstico. Tensa, ansiosa, esa mamá de familia que están en todas, en la vida del nieto, del otro, del vecino que le solucionó la vida a todo el mundo. Y de pronto ahora entra en un Alzheimer y ¿qué va a pasar? Se olvida de todo, ni se estresa, pues no se acuerda. ¿Qué pasó con su presión? Me llama la familia y me dice, doctora, no quiere ir al gimnasio, ella que siempre, y quiere dormir y dormir y dormir y dormir. Y no está deprimida. Causa, a ver, tomemos 8,4 me mandaron, ella toma el telmisartán 40 más un diurético con hidrocloro. ¿Se entendió? Entonces digo yo siempre, nada es para toda la vida en el tema de hipertensión. En el tema de una diabetes tipo 1 es para toda la vida, ¿no? O sea, hay cosas que son para toda la vida, pero en el caso de la hipertensión no. Y aquí debes elegir con cuál te vas a quedar. Fundamental, no es hipertenso, los sartán y punto, no. Ahí busco tu primera elección de acuerdo a la causa. En un paciente con un IA, generalmente disminuye el remodelado, ¿sí? Si va a haber evita un segundo evento, si es por hipertensión, sí. En insuficiencia cardíaca, primera opción. ¿Por qué? Porque el sistema renina fue la causa. En la nefropatía puede resultar beneficioso, pues porque ya no voy a tener esa vasoconstricción renal, pero a la larga pudieran ser nefrotóxicos. Síndrome de Bartter, ¿por qué se caracteriza un síndrome de Bartter? Hiperaldosteronismo, renina alta, no hay donde perderse. Y eso ni modo, eso no es ni operable, nada. Vasculopatía periférica en un right now.
Es complicado en un reinado cuando el paciente no es hipertenso. Le das un vasodilatador, mejoró un poquito la perfusión distal, pero cae la presión, y si él no es hipertenso o ella no es hipertensa, queda con mucho sueño el paciente y queda con hipotensión. ¿Qué pasa si hay hipotensión en un paciente? Reflejamente, ¿qué viene? En una hipotensión severa se libera adrenalina, simpático, taquicardia refleja, porque el vaso ya está dilatado. ¿Dónde va a actuar noradrenalina? A nivel cardíaco. Reacciones adversas. Las reacciones adversas en los IECA, ¿de qué va a depender? Su mecanismo de acción. ¿Quién me dice una reacción adversa causada por el mecanismo de acción? Fuerte. La tos seca, sí. La tos seca, aunque no se produce en el 100% de los pacientes, ¿verdad? Porque no hay quien biotransforme bradicinina crece, y ahí hay dos teorías. Otra, dimos mucha dosis y hace hipotensión. ¿Y qué me da con hipotensión? Cefalea, cansancio, somnolencia o taquicardia refleja. Probablemente relacionado acá entra lo de la tos y no relacionado al mecanismo. A nivel cardiovascular, esto es lo más importante. Cuando empieza IECA o ARA2 al paciente, muchos pacientes suelen ser muy efectivos. ¿Qué necesitan hacer? Toda la vida, empezar baja dosis. No saben con esa dosis cuál es el efecto. ¿Cuánto tiempo demora un IECA en darme el efecto completo? 3 semanas. ¿Ya? Y siempre vamos a empezar dosis menor. Por eso es que la ventana terapéutica yo molesto mucho. El enalapril de 2.5 hasta 40. Algunos dan 5, no 2.5. El comprimido viene de 5, lo podemos partir a mitad. Si se bajó mucho la presión, taquicardia refleja. Y si hay taquicardia refleja y el paciente lo toma por angina de pecho, ¿qué me va a dar? Cuadro de angina. O sea que fíjense que muchas dosis no es que va a mejorar al paciente ni lo voy a proteger, justo al contrario. Tu paciente tiene angina, le das el IECA, está controladita la presión, la dosis es muy alta, bajó mucho la presión, taquicardia refleja, los vasos están ocupados, ya están dilatados. ¿Dónde voy a exigir? Función cardíaca. Y ahí vas a desencadenar una crisis. Cefalea. La tos por IECA, que ya vamos por un 20%, ¿verdad? Trastornos del gusto, esto es muy usual. El paciente dice, está bonito todo, mi presión, pero es como que desde que tomo esto mi vida cambió, doctora. ¿Por qué? Le digo, ¿cómo? Porque como, dice, yo antes, viera cómo saboreaba mis comidas, era muy gustoso, me gustaba cocinar, ahora todo lo siento igual. ¿Qué se llama eso? Trastornos del gusto. Probablemente porque el fármaco se elimina por la saliva, probablemente. Y no ocurre en todos los pacientes. Pancreatitis. ¿Qué fármaco hoy nos está dando pancreatitis? Está de uso indiscriminado y los pacientes lo usan por su cuenta para verse eventos. Los análogos del GLP-1, semaglutida, tiazepatida, tetrapaquida, no sé cómo se llama el último, que está mucho más poderoso todavía. Bien, hepatopatía. Algo que siempre van a mirar, todos los fármacos, por lo menos un 80%, son susceptibles de hacer sobrecarga hepática y hacer aumento de transaminasas de largo plazo. Es una transaminasa que sobre 38, 100, 110, 90, 80, pero nunca baja. No es una hepatitis, no es ni A, ni B, ni C, y el paciente enloquece. ¿Por qué? No tiene sobrepeso, no es un hígado graso, porque si yo tengo sobrepeso, el hígado graso tiene derecho. Pero para que una transaminasa se suba por hígado graso, tiene que pasar un tiempo, no en 2 días menos. El hígado graso se lo ve mejor, mejor no, más previo en una ecografía. En la ecografía te sale infiltración grasa del hígado y ves transaminasa perfecta. Ya ella, para subirse realmente tiene que haber mucha grasa en el hígado. Pero los fármacos hacen hepatopatía y nadie lo relaciona, y este paciente con transaminasas altas
y se preocupa y hace de todo y se compra todos los suplementos para desintoxicar el hígado. Decir, no hay un desintoxicador del hígado de fármaco, ¿no? Que silimarina, que B6, que vitamina C, y empiezan a tomar y sigue tomando su IECA. ¿Qué va a pasar con esas enzimas hepáticas? Van a seguir elevando. Recuerden siempre que todo lo que toman por vía oral, comida, lo que venga al hígado primero. Y el hígado tiene su fase A y su fase B y sus enzimas, y se sobrecarga. Y la mayoría de los fármacos, ¿qué enzima del citocromo P450 usa? 3A4 y la CYP2D6. Entonces, todos la eligen. ¿Quién va a ganar? El que llegó primero. ¿Sí? Entonces, toda vez que haya una hepatopatía, hay que sospechar de los fármacos. Ahorita tengo una paciente, ella es una señora brasilera impecable. Tiene como 75 años. En mi máquina de masa muscular es platino. ¿Saben lo que es un platino, no? Es la máxima valoración en músculo y baja grasa. Se cuida horrores, recibe muy poca medicación. Y ella genéticamente es formadora de colesterol. Cuando digo genéticamente, ¿qué yo vi en su colesterol para decir genéticamente? El de 4 letras, chiquitito, VLDL pequeño. Es hasta 30 y tiene 6 con un colesterol alto, y ese es el peor. Cuando ese es chiquitito es genético, haga lo que haga, ella tenga los músculos que tenga, le cerremos el pico, la pongamos de cabeza a un mes, igual va a formar colesterol, porque es un gen que lo forma. Entonces se le dio a ella al cardiólogo, porque claro, como siempre ha formado colesterol y como es tan saludable, siempre se rehusó a usar. ¿Cómo puedo ir así? Yo como bien, y hago todo bien, ¿por qué voy a usar colesterol? Si no soy una pinche gorda. Y va al cardiólogo y le da una atorvastatina. Atorvastatina es una estatina que inhibe la última enzima del colesterol, la 3-hidroxiglutaricoenzima reductasa, y de ahí para atrás está todo igual, pero como lo bloquea, baja el colesterol. Ella necesita una. Y le digo, yo no me encanta porque a veces hace hepatotoxicidad. ¿Para qué se lo habré hecho? Hepatotoxicidad o dolor muscular. A mí me gusta iniciar o otro para el colesterol que no es tan poderoso, que se llama ezetimiba, porque el colesterol de la vesícula va al intestino y se reabsorbe gran parte y vuelve a circulación. Se desconjuga por beta-glucuronidasa de forma normal y vuelve. Entonces la ezetimibe se lo lleva y no deja que lo rescate de nuevo, pero no es tan poderosa como la estatina. Le digo, me gusta más. No, el cardiólogo ha dicho, doctora, ok, le dije, vamos bien. Hace su rutina al mes para ver si bajó colesterol triglicérido y ella le aumentó a disfunción hepática, 115 transaminasa, 2 de las transaminasas. Y histérica. Hizo ella sola por su cuenta hepatitis ABC, porque claro, ahora con ChatGPT meto ahí y me dice, no, esto puede ser una hepatitis ABC. Entonces todo lo que decía el chat, todo se lo pidió al vino con todo. Y le digo, eso atorvastatina, ¿no? Le digo, esa la necesito para el contexto, esa, le digo. Hizo hasta dengue, chikungunya, como está de moda, el virus, y son hepatotóxicos, ¿no? Entonces también, o sea, no. Todas las aristas las estudio, hepatitis A, B, C y los virus. Y no cambió nada, todo alto. Y le digo, este fármaco. Va al cardiólogo y dice, no, ese fármaco usted lo necesita hasta el último día de su vida, hasta que se muera, que los gusanos se coman su atorvastatina en su cajón, así es. Atorvastatina. Y me llama y me dice, doctora, subió un poco más, porque lo tomó otro mes. Y le digo, yo lo retiraría. Si estoy en riesgo, no esté en riesgo, usted está antioxidada, no se le va a prender su colesterol a las paredes porque ella tiene un buen estilo de vida. Suspendió 15 días y no se aguantó. Y me dice, deme algo, porque estoy desprotegida. Le digo, vamos a tomar ezetimiba. 2 meses y medio y recién bajó a la mitad. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya? Te cuesta pensar que el fármaco te haga una hepatotoxicidad. ¿Y qué ocurre con los IECA y los ARATOS? Son de largo plazo. A veces de toda la vida, sí. Si te controla la presión, lo vas a dejar o no. Entonces, estas hepatopatías, nunca olvidarse, cualquier fármaco
fármaco puede hacerte hepatopatía. Descarta una hepatitis, descarta un proceso viral, pero nunca dejes de pensar que el fármaco ha podido ser. Angioedema, esta es una reacción inmunológica, ¿no? La tos coriaca, ya vimos toda su causa. Hipersensibilidad, fíjense lo que dice acá, son reacciones de alergia. Las alergias son tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 es la que yo me tomé ahorita el fármaco, en 15 minutos ya me salió una alergia, me pica todo, me comí un marisco. Tipo 1, rápido, me puse una penicilina, me hizo una alergia, ya. Todos creemos que esa es la alergia, ¿ya? La tipo 2, se forman anticuerpos contra mis glóbulos rojos, mis glóbulos blancos y mis plaquetas. Trombocitopenia, leucopenia, ese paciente que tiene su leucopenia, doctora, y con nada subo esta defensa, y con nada subo, sigue la leucopenia, tiene reacción de hipersensibilidad de cualquier fármaco. Glóbulo rojo, glóbulo blanco y las plaquetas. Bien. La reacción tipo 3, esa está mediada por inmunocomplejos, esa aparece más tardíamente todavía. Y la tipo 4 puede ser un lupus eritematoso sistémico. ¿Quién te va a relacionar un lupus con un fármaco? Es muy difícil, con un enalapril, con un captopril. Esto también lo vimos en diuréticos. ¿Recuerdan cuál era el diurético que con mayor casuística provocaba o desencadenaba o reactivaba un lupus? La hidroclorotiazida. Y la hidroclorotiazida, ¿qué otros efectos adversos tenía que le dije con qué lo van a relacionar? Es el más usado para hipertensión. Con un citromé, metabólico, no están estudiando nada, ¿no? Esto no funciona, chicos. Si quieren ser buenos hay que estudiar todos los días. A cada clase de fármaco tienen que venir con todo lo anterior estudiado, que esta semana no haya práctica. O nada más violento, porque eso tiene que quedar en tu cabeza como para ya no olvidarse. Tienen que estudiar fármacos para recordarla siempre. ¿O no van a medicar ustedes? ¿Y tienen otra fármaco para, por si no estudia ahora más adelante? No, y después van al hospital y lo que hace el doctor, eso hacen ustedes. ¿Y el criterio dónde queda? ¿Se entendió? Yo a veces en el internado les preguntaba, en el Hernández Vera trabajaba el último tiempo, y le digo, ¿y por qué estás usando amoxicilina aquí con esta paciente? Ah, no sé, el doctor siempre empieza en infección urinaria con amoxicilina. Yo aprendí que mi doctor, como lo quiero tanto y lo admiro porque es un capo, yo también voy a hacer lo mismo. ¿Se entendió? Eso es lo que yo necesito en fármaco. Si ustedes fatiguen la cabeza, ¿y por qué esto? ¿Y qué va a producir? ¿Y qué otro efecto? Que les abra la cabeza. Porque el fármaco está rapidito para buscarse. Y eso estudiando, me siento razón y estudio. Tienen un paciente enfrente que tiene 1000 cosas para abrir el abanico y empezar a estudiar. ¿Y qué voy a marcar ahí? Objetivo terapéutico. ¿Qué objetivo terapéutico? ¿Qué quiero yo lograr con mi tratamiento? Que muchas veces empieza con tratamiento de comida, de ejercicio, de estrés y después de medicamentos. ¿Se entendió? Bueno, vamos. Miren lo que hay acá. Psoriasis, captopril, lupus eritematoso. ¿A qué se le va a ocurrir? Son reacciones de hipersensibilidad o alergia asociada a fármacos. Esta es una inflamación extrema en la piel, un enrojecimiento y la piel va descamando, edemas, eosinofilia, erupciones, artralgia. O sea que nunca subestimen que no pudiera ser lo que le está ocurriendo a tu paciente por algún fármaco que ya toma. ¿Por qué hay hiperpotasemia? Una vez me levantan la mano y me explican que es el principal efecto adverso de los dieta y de los arados. ¿Por qué la hiperpotasemia? Qué bárbaro, fuerte. Ella le salva las papas siempre. Porque como se está inhibiendo la enzima convertida en angiotensina, entonces no hay todo ese procedimiento de Toda la cascada que termina en aldosterona, absorber sodio, eliminar potasio. Como no hay eso, entonces no se está reabsorbiendo sodio y el potasio no se está porque al final termina siendo un bloqueador de aldosterona retiene sodio, elimina potasio. Si yo la bloqueo, se va el sodio, diuresis y se guarda potasio. ¿Con quién van a tener que tener precaución?
Este es un error clásico en los médicos generales. Un ahorrador. Con ahorrador de potasio. En la universidad te enseñaron, hidroclorotiazida para tu presión. Pierde potasio, ponelo siempre con un ahorrador de potasio y siempre va a estar bien. ¿Ya? Y de pronto no baja la presión, entonces le aumentaron un IECA, que no está mal. Y si aumentan el IECA ya ahorra potasio. ¿Tenés que darlo con el ahorrador? Queda clarísimo. Ya. Entonces puede hacer hiponatremia. ¿Cuándo va a ser hiponatremia? Cuando la dosis está muy alta. ¿Lo quiero hiponatrémico a mi paciente? No. ¿Lo quiero hipotenso a mi paciente? No. Ese es otro error. ¿Le da la dosis? No, señora, esa es la dosis que le toca y ya está. No, depende de las condiciones del paciente, ¿no? El deterioro de la función renal, esto es complicado. Vimos el IECA porque se había estimulado toda la cascada, yo la bloqueo, pero a la larga ellos terminan siendo nefrotóxicos. A la larga. Por eso es que a mí mucho me gusta trabajar en los mecanismos de hipertensión para tratar de que los pacientes no reciban fármacos. Es justo al revés de lo que todos hacen. Cada que volvés al médico te quieren aumentar uno nuevo o ir aumentándote la dosis. Todos los fármacos tienen un potencial terapéutico excelente, pero un potencial de toxicidad también alto. Reducción de la glicemia, esto bien anotado. Pueden hacer hipoglicemia. Imagínense este paciente, le hace hipoglicemia y le bajaste mucho la presión. ¿Te vas a levantar de la cama? No. Entonces, para mí los efectos adversos más importantes de la hipoglicemia, la hipotensión prevenible. ¿Por qué prevenible? Porque depende de la dosis. Y la hiperpotasemia, tener mucho cuidado. Bueno, a nivel hematológico, me puedo meter con glóbulos rojos, con glóbulos blancos y con las plaquetas, sí, con todo derecho. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y ahí están las neutropenias, están las anemias. Neutropenias, anemias, agranulocitosis, trastornos del colágeno, lupus, esclerodermia, cosas que ni se nos va a ocurrir que fue por el fármaco. Y a nivel neurológico hasta un Guillain-Barré. ¿Y la encefalopatía por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Otro razonamiento así hoy. ¿Por qué encefalopatía? ¿Qué dijimos que nos podían hacer los fármacos? ¿Se entendió? Encefalopatía por una sobrecarga hepática, por una hepatotoxicidad. ¿Y con qué viene? Alteración de la conciencia. ¿Y las parestesias por qué? Por la hiperpotasemia, visión borrosa, manía inducida por captopril, esa es de poca casualidad. ¿Por qué la impotencia? El primer fármaco que le da a un paciente independiente le da por la vasodilatación, calambres musculares, parestesia. En animales de experimentación se murieron las crías. ¿Y qué es lo que vieron en la autopsia? Disminución de crecimiento intrauterino. ¿Se puede dar un IECA en el embarazo? No. ¿Un arador? No. ¿Un beta bloqueante? No, excepto los nuevos. Un diurético tampoco es ideal. Fíjense que tengo pocas chances. Si la mamá ya toma un losartán y quedó en embarazo, tienen que rotarle. ¿Cuáles son los dos fármacos que usamos en hipertensión del embarazo? Alfametindoma, mecanismo de acción. Adrenérgico, alfa-2. ¿Y por qué se usa? Teratogenicidad. La mamá va a quedar media dormilada, no importa, ¿no? Que no le va a venir más en el embarazo. Y de los beta bloqueantes, hijos de madres que tomaban IECA o digo bajo líquido amniótico, anuria neonatal, nefrotoxicidad neonatal.
contraindicado en el embarazo. Parto prematuro y bajo peso. Bueno, la FDA nos los ha proscrito en el embarazo. Listo. Farmacocinética. Cuando hablamos de farmacocinética, solo les coloco algo fundamental o distintivo de un fármaco. Cuando no se dice nada, absorción por vía oral, se absorbe tanto por ciento, sufre o no por fenómeno el primer paso, se ve una proteína plasmática toditos, unos más, unos menos. Lo usual que se biotransforme en el hígado y que se vaya por el riñón, por lo menos el 90%. Y hay un 10% que se va por vía biliar. Cuando les coloco algo es porque es algo que de esa farmacocinética usual de todos sale diferente. En el IECA es un profármaco, el enalapril, ¿verdad? Ahí debía decir enalapril. Ya, ¿qué dice acá? Biotransformación. Y pueden hacer que el hígado hepatotoxicidad se va aumentando crónicamente, pudiendo llegar hasta donde encefalopatía. Okay. La vía renal es la más usual. Vía biliar muy poquito. Fíjense que estos son nuevos. Yo ni los conozco, porque ni los he visto, fosinaurilar y no sé cuánto. ¿Por dónde se van? Vía biliar. Entonces ellos sí tienen una ventaja. Si hay insuficiencia renal, pudiéramos usar a ellos que se van más por vía biliar, porque todos los demás se van por vía biliar. Placenta atraviesa, sí. ¿Y cuál es el problema acá? El fármaco llega al producto de la gestación. ¿Será que él tiene las enzimas adecuadas para eliminarlo? Y ahí es que vienen las acumulaciones, ¿no? Bueno, acá más claro, absorción, biodisponibilidad, semivida y la excreción. Fíjense que la excreción renal. El enalapril se va un poquito por la heces, un 40%. Los dos que vimos a hacer aquí, todo el fosinaurilar, ese se va por vía biliar en más cantidad. Luego semivida. ¿Quién es el que tiene más semivida? El enalapril generalmente se da cada 12 horas. Captopril muy chiquito, le saca del apuro rápido, pero si lo diste igual que no es tan espectacular, tienes que dar en vía oral otro para que vaya actuando, porque él va a durar pocas horas. Esos son los más importantes, todos de vía oral. ¿A quién no le damos? Al embarazo. ¿Por qué? Deme 3, ¿por qué? Pero dígame los efectos que se han visto en el feto. Crecimiento intrauterino, oligohidramio, bajo crecimiento. Angioedema, ¿qué tipo de reacciones? Hipersensibilidad o alergia. Angioedema, esa es tipo 1, es mediada por inmunoglobulina G. Insuficiencia renal severa, porque son nefrotóxicos, porque se eliminan por el riñón. Su nefrotoxicidad es porque se eliminan por el riñón. En la estenosis de arteria renal bilateral, extremadamente contraindicado. Hipersensibilidad como cualquiera, estenosis. En las estenosis hay que hacer vasodilatación de territorio arterial. Ahí usamos vasodilatadores arteriales. Y en hiperpotasemia, ¿por qué? Estas interacciones son interesantes. ¿Por qué? Porque muchas veces se lo puede combinar con un diurético. Sí, habrá que ver que pierda potasio porque este lo gana. Lo puedo dar con otro antihipertensivo y es sumativo. Dice el paciente, me voy a tomar unos alcoholitos porque es fin de semana, porque es mi cumpleaños. ¿Qué va a pasar con el IECA? ¿Qué acción tiene el alcohol si yo hago una ingesta aguda? Va a ser mi cumpleaños el viernes y me tomé todo lo que pilló. Bueno, son vasodilatadores, te pones colorado y rojo. Vasodilatador el alcohol. Pero el alcohólico crónico es vasoconstrictor y eleva presión arterial y hace toda la sobrecarga hepática y termina elevando presión, pero una ingesta aguda de alcohol es vasodilatador. Anestésicos generales, todos estos son vasodilatadores, entonces puede bajar mucho la presión. Y si la presión baja mucho, ¿qué tengo reflejamente? ¿Y a quién va a afectar? Al corazón. Bien.
IECA con ahorrador de potasio se va a subir el potasio. Si toma suplemento de potasio se sube. Indometacina es un IECA, se sube, y la ciclosporina es un inmunosupresor. Con los AINES, esta combinación es usual porque el paciente es hipertenso y hoy le duele la rodilla, mañana el pie, y él descubrió que toma un diclofenac con ibuprofeno o un AINE y puede caminar 3 días y me toma, no, dice a la semanita 2. ¿Y por qué hay interacción entre los IECA? ¿Qué característica tiene el AINE? Si yo les digo que él inhibe a la ciclooxigenasa. ¿La ciclooxigenasa qué producía? La prostaglandina, si yo la bloqueo, es analgésico antiinflamatorio. ¿Qué más? Tromboxano y prostaciclina. ¿Y la prostaglandina qué le hacía al riñón? Vasodilatación. ¿Y si la bloquea? Por eso son nefrotóxicos. La mayoría de los pacientes que ustedes encuentran en diálisis no son los diabéticos, son pacientes que se les ocurrió tomarse un analgésico por día porque algo les duele, tienen artritis, artrosis o por las dudas. Ese paciente que se levanta y no se levanta si no toma un ibuprofeno o un diclofenac. Son nefrotóxicos. Y si además es hipertenso y toma un IECA, aumenta la nefrotoxicidad, que se va sumando, y resulta que fue por X motivo al médico y la creatinina ya está en 3. Eso fue todo un tiempo de uso, no es que aparece de hoy a mañana. ¿Está claro? Esta interacción es de extrema importancia porque estos fármacos el paciente lo toma de venta libre. Una vez se lo recetaron porque algo le dolía, o va a la farmacia y son rapidistas en darte lo que fuera en la farmacia, con tal de aliviarte, ¿no ves? Creyendo que lo hacen bien. Y este IECA que puede ya recibirlo el paciente después. Bien, el OJARA-2 va a ser rapidito porque tiene los mismos efectos adversos, las mismas contraindicaciones, cambian los nombres, la servida y alguna característica extra. ¿Cuáles vamos a mirar? Los sartán. Los sartán es lo que antes era el enalapril, hoy es los sartán. ¿Ya? El enalapril casi ya no se usa, Seguridad Social ya lo tiene. Si al paciente no le da todo, no está mal. Pero resulta que estos ARA2, los artanes se llama también, tienen unos beneficios adicionales, incluso se los considera antioxidantes. Entonces, entre un IECA me quedo con un ARA2, probablemente antioxidante, y estimula liberación de óxido nítrico. Eso, sin precio para el paciente, ¿verdad? El losartán este es el más usual, ojo que lo tenemos de todo precio y hay que tener precaución. Ayer era domingo, un paciente, ¿qué era lo que tomaba? Tomo me dijo losartán, claro, pero de él eché otro, solo eso, porque con los otros no funcionaba y los otros se lo daban en la Seguridad Social y este otro es el único que le controla. ¿Qué te digo eso? Que a veces el precio no necesariamente contiene ni la concentración o lo que ahí dice. Ese es otro tema en Bolivia importante. Los medicamentos tienen nombre genérico, más no son medicamentos genéricos, no hablamos de eso, ¿no? Esto es lo más usado. Esta franja terapéutica me la estudian ahora, así como en la primera, de 2.5 a 40. Los sartán no le den más de 100 porque ya no va a bajar más la presión. Y empezamos con 25. Y a veces son muy efectivos. Viene uno de 50 y viene uno de 100. El de 50 lo partimos a mitad para empezar. ¿Cuál es el otro error que se comete con el losartán? Una vez y no dura. Generalmente, les di una tarea, ¿alguien controló las presiones de algún paciente? ¿No me mostraste? ¿Alguien más? Eso lo voy a hacer el otro martes, les voy a preguntar a cada uno. Les dije yo, búsquense un hipertenso, contrólenle ustedes la presión a alguien que sea de la familia, o le deja el tensiómetro que se lo tome y que lo anote, o una foto, para ver cuántas horas le cubre el fármaco. Hay mucha diferencia.
entre que yo tome el fármaco a que yo lo tome y me controle. ¿Se entendió? A veces las semividas no están bien y a todo el mundo le dan una vez al día. No, por tu semivida, si con 50 se controla, 25 cada 12. Todavía no logro controlar, hay que esperar un tiempo prudente. En 2 a 3 semanas efecto máximo, recién subo al doble. Pero siempre tengo que distribuirlo en 2 veces. Ay, que el paciente se enoja, se olvida, quiere levantarse de la cama y tirarse todo a la boca. Oye, la paciente que atendí hoy toma 2 atendí hoy día. Una era una severa, 5 fármacos, más Eutirox, que es la levotiroxina. Y me dice, me levanto y meto 5 cápsulas a la boca. ¿El Eutirox también? Sí. Pudiera el Eutirox irse ahí poniendo en la levotiroxina. Solita, en ayuna, es el fármaco más infiel, se va con el que pase. ¿Y saben cuánto recibe de levotiroxina? El cuerpo hace 88 microgramos todos los días de la vida. A ella hizo un cáncer de tiroides, sacan tiroides, no fue necesario hacer el radioactivo, no tiene tiroides, entonces suplementa. Si mi cuerpo hace 88, ¿por qué ella recibe 200? Porque cuando va a hacer la TSH no, la T4, la que manda ahí porque no tiene tiroides, sigue baja y sigue baja. ¿Y por qué sigue baja? Porque lo está tomando mal. Tiene que tomarlo solo en ayuna porque ella se absorbe medio ácido y tú no comiste toda la noche, ¿cómo te retomas? Ácido, ¿sí? Y solito. Y todos los médicos te dicen 1 hora sin comer nada. Después coma lo que quiera, 20 minutos sería suficiente porque ya está en sangre el fármaco. Pero de repente capaz el estómago es lento, toma poca agua, 1 hora está bien. ¿Se entendió? No sé por qué le dije esto, pero bueno. Llegué hasta ahí, ¿no ves? Ya. O sea, ya, porque se mandaba todo mucho ella. No debe ver a este también. La paciente dice, ya sé por qué llegué ahí. Quiero tomar toda la mañana y salgo de mi casa y me olvido. Si quiere hacer eso con su antihipertensivo, ¿con quién de aquí se queda? Quiere tomar 1 vez al día. Telmisartán y olmesartán. Mismo mecanismo de acción, semivida más larga, única diferencia. ¿Ya? El losartán debe tomarse cada 12 horas y debe controlar. No se olviden, el otro martes nadie entra si no tiene los valores de presión de su paciente. Tienen que tener la edad, el peso, diagnóstico, fármacos que toma y por lo menos 3 valores de presión en un día. ¿Cuál es el más importante? Antes de volver a tomar el fármaco. ¿Para qué? Saber si le cubre las horas 12 o 24 la recorre. Entonces esas son las diferencias entre un losartán y un telmisartán y olmesartán. Telmisartán más de 80 no funciona. Ventana terapéutica de 20 a 80. Olmesartán 20 a 40. Losartán 25 a 100. Esos son los más usados. Por ahí el candesartán también. Se mira más corta, parecido a losartán. Y el valsartán, ¿qué historia tuvo el valsartán? Algún laboratorio colocó un excipiente cancerígeno y salió en todas las noticias: valsartán cancerígeno, se murió la molécula no es cancerígena. Pues justo es que nadie lee la noticia completa, ¿no? Y si vos lees excipiente, ¿qué es excipiente? Sos un pinche paciente, nada, el valsartán dice ahí cancerígeno, molécula del valsartán cancerígeno. Ahora ya se la volvió a usar un poquito y su franja es más grande, pero todos tienen la misma efectividad. ¿Qué diferencia hay entre efectividad y potencia? ¿Qué es potencia? Un fármaco es más potente. Cuando lleno de concentración hace el mismo efecto. Todo esto tiene la misma efectividad, solo que este con poquita dosis, este con más dosis, este no lo conozco. Hipersartán sí tenemos, losartán muy usado, Olme, Telmi, valsartán. Hay muchos más, si ustedes buscan, muchos más, porque se vence la patente de alguno y la industria le cambia algo, lo hace un poquito más largo, más corto, que se vaya por el hígado, más que por el riñón,
y ya saca una molécula nueva y así como. Mecanismo de acción, ¿cuál era de los ARA2? Bloqueamos receptores AT1. ¿Quiénes son los receptores AT1? A ver, por aquí había una gráfica bonita. Esa gráfica en la cabeza la quiero metida. Esta es la angiotensina 2. Angiotensina 2 tiene receptores AT1 y AT2. Si yo bloqueo los receptores AT1 de angiotensina 2, ya no hay vasoconstricción, disminuye el simpático, disminuye vasopresina, disminuye aldosterona, endotelina. Óptimo. Si bloqueo el AT1, ¿dónde va a actuar la angiotensina 2? Aquí está lo más importante, en los AT2. ¿Y qué tiene el AT2? Aumenta el óxido nítrico. Las prostaglandinas de la línea E2 son protectoras gástricas principalmente y aumenta conductancia al potasio y son antiproliferativas. Ventaja sobre los IECA. Gran ventaja. ¿Ya? Bien. Mira, no sé qué hizo ahí. Bueno. Nada que no hayamos dicho, son las grandes ventajas. Como queda el AT2, hay más óxido nítrico, las prostaglandinas de la línea 2, antiproliferativa, inhibe antiproliferativas endoteliales, induce apoptosis, o sea que va destruyendo fibroblastos, por eso es considerado excelente fármaco antiproliferativo por infarto, ¿no? Antirremodelador, antiproliferativo. Este efecto óptimo. Por eso ellos han ganado básicamente a los IECA. Mecanismo de acción ya lo conocemos. Todo esto lo hemos dicho 100.000 veces. Indicaciones las mismas, superiores a los IECA con esos efectitos. Si hay tos por IECA, no me queda otra que dar un ARA2. Antes decíamos que el ARA2 solo se debe dar si el IECA es efectivo, pero da tos. Hoy entramos con el ARA2 directo por sus otros efectos beneficiosos. La misma indicación. Las dosis ya las fuimos viendo, ¿verdad? La mínima y la máxima, los sartán no de más de 100, candesartán no más de 16, valsartán hasta 320. Ahí tienen algunas diferencias, quién es profármaco y quién es fármaco. Profármaco, candesartán o olmesartán, lo demás son todos fármacos. Semivida quiero, fíjense que candesartán dice 9, semivida, quiero, esta acá, 24, telmisartán. Olmesartán un poco menos, pero muchas veces funciona cada 24, según el paciente. Cada 24 horas telmisartán no negociable. ¿Qué más? Eliminación biliar, el telmisartán gran parte, entonces menos nefrotóxico, gran ventaja sobre todo. Y su dosis. Los sartán, primer paso hepático y ahí se forma el E3174. Este es el metabolito activo. Eso es importante. Acciones adversas las mismas, exactamente iguales. Hiperpotasemia, la tos por IECA todavía aparece en un 1% de los pacientes. ¿A qué no se debe usar? Denme 5 contraindicaciones, rapidito. Embarazo, estenosis, angioedema, embarazo, lactancia, insuficiencia hepática, síndrome bajo débito cardíaco. Bien, vamos a empezar los antagónicas del calcio, ¿ya? Voy a dar toda la introducción de antagonistas del calcio. Y mañana hacemos lo que se va a tocar. Eso era lo único pendiente. Yo creo que llega. ¿Qué querían hacer? ¿Querían exponer? Te vi levantado. El que quiera dar una clase bien dada, gana puntos, pero no es
yo este quiero. Bueno, vamos a avanzar antagonistas de calcio. También vasodilatadores. Si nos ponemos a pensar, el calcio interfiere en miles de procesos en nuestro organismo. Díganme 5 mecanismos donde interviene el calcio. Contracción, ¿qué más? Siempre que dibujábamos una neurona que va a liberar un neurotransmisor, entraba el calcio y se liberaba. La contracción, en la ovulación interviene el calcio, los espermatozoides tienen que moverse gracias al calcio. Fuerte. Osificación de los huesos. O sea que son concentraciones bajas de calcio importantes. El calcio para poder ingresar usa diferentes canales, ¿ya? Los que vamos a estudiar ahora son los canales tipo L. Canales tipo L. Se llaman L porque son canales lentos. Yo voy a dibujar 2 potenciales de acción. Y ustedes me van a decir de quién son esos potenciales de acción. ¿De quién es este potencial de acción? Tejido cardíaco. Ok, ¿acá cuánto tengo de milivoltio? Menos 90, menos 85, esto sube hasta más, 30 milivoltios. La fase 0 de despolarización es gracias a quién. ¿Se abren con puertas? Potasio, te voy a dar con la ventana. Despolarización, conductancia al sol. Este chiquitito discreta salida de potasio. Y esta fase de meseta, fase 0, esta es la fase 1, esta es la fase 2 de meseta, abre canales al calcio tipo L y después ya está la repolarización. ¿De quién es este potencial de acción? Puede ser una neurona. No, la neurona es. Del nódulo sinusal puede ser. Ya. Células automáticas, nódulo sinusal, aurículo ventricular, haz de Kiss y red de Purkinje. ¿Recuerdan algo de eso? Nódulo sinusal genera el impulso eléctrico y de aquí para abajo nadie debería generar. Va a viajar, aurículo ventricular, sigue viajando, haz de Kiss y termina en la red de Purkinje. Todo ese tejido automático tiene este potencial de acción. Este potencial de acción es solo de células automáticas. Esta es de aurículas y ventrículas cardíacas. Esto es célula automática. Menos 60 milivoltios. ¿Hay diferencia o no? Menos 90, menos 60. Él se despolariza todas esas células automáticas gracias a quién. Conductancia para quién. Eso es conductancia, ¿no? Aquí debería ser IA. ¿Por qué se despolariza esta célula? Calcio. A ver, vamos de nuevo. ¿Quién hace que se despolarice mis aurículas? Acuérdense que en cada punto tiene que haber una despolarización. Esto formó el impulso y ese impulso tiene que llegar a aurículas y ventrículos. Aurículo y ventrículo se contrae y después se relaja. No lo pueden hacer si no le llegó el impulso eléctrico. En cada punto tiene que haber apertura y cierre de canales al sodio, en cada punto. Y acá también, en cada punto, acá se generó el impulso eléctrico y en cada punto tiene que despolarizarse y en la conducción y en cada punto tiene que haber apertura de canales al calcio. ¿Se entendió? Y de ahí el potasio ya se repolariza. ¿Está clarísimo? Vamos a ver. Estos fármacos para poder actuar, los antagonistas de calcio, tienen 2 características. Y ellos se llaman voltaje dependiente y uso
dependiente. ¿Qué significa voltaje dependiente? Voltaje dependiente significa que va a bloquear canales al calcio. Primero, los de menos 60 milivoltios. Primero los de menos 60 milivoltios. Probablemente a mayor dosis los de menos 90. Vamos a pensar. ¿Quién despolariza a menos 60 milivoltios? ¿Aurículas y ventrículos o las células automáticas? ¿Y qué va a pasar si yo le bloqueo aquí la conductancia al calcio? A ver, dígame el efecto. Si yo bloqueo ese canal al calcio, son células automáticas. Arriba la mano no escucho nada. La conductancia. La conductancia, pero la conductancia será por canales al calcio. La conductancia en cada punto es sodio, ¿no? No se despolariza y se va a quedar quieto. El corazón, si me tomé una cabrita del calcio. ¿Me gustó? ¿Quién dijo? ¿Por qué? Porque estás leyendo en tu libro, no porque hayas pensado, no me sirve, sus apuntes pinches que tienen eso no me sirven porque los hace no pensar. Si acá la despolarización es gracias al calcio y yo bloqueo el calcio, disminuye frecuencia de disparo. Si mi frecuencia cardíaca está en 150 y yo le pongo un antagonista del calcio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si mi corazón está con 150 latidos y le doy un antagonista de calcio? ¿Qué va a pasar con mi frecuencia cardíaca? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque yo estoy bloqueando canales al calcio. Nunca va a ser un 100%, no me lo va a parar a no ser una dosis tóxica. O sea que, ¿cuál es el efecto acá? Esto es el nódulo sinusal, principalmente, también en el aurículo ventricular, también en el haz de His y muy poco en Purkinje. Si nódulo sinusal dispara, su frecuencia de disparo es mayor y todos los demás se quedan quietos y solo hacen de canal para conducir. Pero si mi nódulo sinusal se lo comió Trypanosoma cruzi, ¿quién es Trypanosoma cruzi? Agente biológico es Chagas. Si se lo comió y no tengo nódulo sinusal, ¿quién va a disparar? Aurículo ventricular. ¿Y la frecuencia de disparo es alta o no? Y si ese no anda bien, His todavía puede. Purkinje ya estoy casi bajo tierra, con 10 latidos por minuto, ya estoy verde buscando que me entierre. ¿Está bien? Ya. Entonces, el nódulo sinusal, aurículo ventricular y haz de His disminuye la frecuencia de disparo. Vale decir, disminuye frecuencia cardíaca. Si disminuye frecuencia cardíaca, ¿para qué lo voy a usar? ¿Para qué lo uso si disminuye frecuencia cardíaca? Aquí, arritmia, es un antiarrítmico. Es un antiarrítmico clase 4. Son 4 grupos de antiarrítmicos. Para taquicardia. Bueno, sigamos. ¿Quién más despolariza a menos 60 milivoltios, además del nódulo sinusal? Músculo liso del vaso. Este es un vaso, es un músculo liso. ¿Por qué se contrae el vaso? Porque entra calcio y hay vasoconstricción. Siempre decimos vasoconstricción. ¿Por qué hay vasoconstricción? ¿Quién entró, criatura? El calcio. ¿Qué pasa si yo le bloqueé canales al calcio en el vaso? Señor, otro mecanismo diferente de vasodilatación. Y esta era un mecanismo, beta bloqueante era otro, bloqueadores alfa era otro, agonista alfa 2 era otro. ¿Se entiende? Acá yo estoy bloqueando canales de calcio tipo L. Son vasodilatadores fantásticos. Tan fantásticos que a estos antagonistas de calcio, está el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. No, es con número, porque
con números romanos son los antiarrítmicos, eso es casi universal. Vamos a poner así nomás, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, así se le llama. El grupo 2 se va a llamar dihidropiridinas y son los más potentes vasodilatadores. Potentes, potentísimos. Las dihidropiridinas. Las dihidropiridinas se vuelven a clasificar en primera generación, segunda generación y tercera generación. Primera generación tenemos nifedipino. Repito, antagonistas de calcio, músculo liso del vaso, bloquean canal al calcio y hacen vasodilatación. Esa vasodilatación es diferente en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3. Me quedo con el 2. ¿Por qué? Porque las dihidropiridinas son los más potentes vasodilatadores que conocemos. Ahora déjame escribirme aquí. Nifedipino era fantástico. Cuando yo era farmacéutica todavía se dispensaba nifedipino. El paciente tenía su angina de pecho, le duele y él sabe que cuando eso pasaba, en su bolsillo sacaba una capsulita, la mordía, se la colocaba debajo de la lengua, porque ese líquido es liposoluble, nifedipino. Y de estar muy dolorido hacía esto. Ay, le calmó el dolor, porque era tan vasodilatador, incluso de territorio coronariano, que su coronaria hacía esto y le quitaba el dolor. Tan vasodilatador que el paciente se ponía rojo como un tomate. Rojo como que, no como un tomate, como que tomate sol. Y después de eso se agarraba el pecho muchas veces y caía, infartaba. Pensemos por qué. Tan vasodilatador que baja la presión de golpe y hace hipotensión extrema. Y si hay hipotensión, ¿a quién va a descargar? Simpático, noradrenalina, taquicardia y en un corazoncito que ya tiene una angina infartada. Así de poderoso, ¿está claro? Hoy nifedipino solo se usa de liberación sostenida. ¿Qué significa? Que no lo tomo y actúa de golpe. Prohibido agarrar la capsulita, abrirla y poner debajo de la lengua, que se hacía no hace tantos años. ¿Se entendió? Tan vasodilatador que me hace hipotensión brusca, simpático y chao corazón. Esas son las dihidropiridinas. Hoy en día, ¿será que este grupo, que es poderoso vasodilatador, que puede dar taquicardia refleja, es considerado antiarrítmico? No. Solo es el grupo 1 y el 3, que ya lo voy a hablar de ello. ¿Se entendió? Segunda generación. La segunda generación, ¿qué ventaja tiene? Lenta su acción y sostenidita. Vasodilatador fantástico, antihipertensivo de lujo. ¿De quién estoy hablando? Amlodipino. Bello, amlodipino. Una vez al día te baja la presión hermosamente, no te la baja bruscamente. Un buen antagonista de calcio. ¿Qué va a pasar en mis tobillos? Si la sangre tiene que subir un poquito, yo estoy parada, ¿no ven? Ustedes sentados. Tiene que subir a mi corazoncillo. Yo estoy parada sin moverme. Tiene que subir un poquito, cierra una válvula, gracias a quién. Gracias a calcio. Contracción en calcio. Y yo soy antagonista de calcio. ¿Qué va a pasar si tomo el antagonista de calcio con mis tobillitos? Edema perimaleolar. Vos lo ves al paciente y no está edematizado, pero los tobillos hinchados, solo los tobillos. ¿Qué hace el paciente cuando ves? Se va a la farmacia y pide un diurético, ¿no ves? Y mis brillantes farmacéuticas le dan una furosemida. Se va sodio, se va agua, baja la presión, más el antagonista de calcio. ¿Qué riesgo hay? ¿Se entendió?
Entonces el efecto adverso importante acá es que es un vasodilatador y el amlodipino con mucha frecuencia nos hace edema perimaleolar. ¿Y cómo lo solucionarían? Subiendo la pata. Ya. Gracias. ¿Se entendió? Ya. Él como antihipertensivo de lujo usamos desde 2.5 hasta 10 miligramos por día. 5 funciona muy bien, 2.5 también. Y a veces se lo asocia con un IECA, con un beta bloqueador. Y la tercera generación, lecarnidipino. Tiene una ventaja bonita, la van a estudiar y me la van a avisar mañana. Vamos de vuelta. ¿Qué cosa? Lecarnidipino. Que lo tenés que estudiar. ¿Está bien? Ya. Vamos de nuevo. El antagonista de calcio, entonces, ¿dónde va a trabajar? Células automáticas. ¿Qué le hace a las células automáticas? Disminuye frecuencia cardíaca para cualquier tipo de taquiarritmia. El músculo liso del vaso, vasodilatador. Dentro de los vasodilatadores, que es el grupo 2, la hidropiridina, tengo diferencia en cuanto a hacerlo de forma brusca o hacerlo más lento. Nifedipino solo ya no se usa, solo sostenido. Amlodipino me gusta más. Y este tiene su bondad. ¿Está bien? Sigamos. ¿Quién más despolariza a menos 60? Aquí era el nódulo sinusal, acá el músculo liso del vaso. El más importante. Tejido isquémico. ¿Quién sabe qué es tejido isquémico? Tejido isquémico. ¿Tanto tiene fisiología? ¿Quién es aquí ayudante de fisio? Es un tejido que le llega menor flujo sanguíneo. No te rompiste, ¿no? Estamos hablando del corazón, de aquí de la aorta salen las coronarias, coronarias. Resulta que esta coronaria aquí tiene una plaquita o hace un vasoespasmo, ¿no? Y toda esta área está infartada, no, pero le llega menos oxígeno. Cuando le llega menos oxígeno está haciendo isquemia. Isquemia es falta de oxígeno, aquí y en cualquier lugar, ¿no ves? ¿Qué característica tiene el tejido isquémico? Forma impulsos eléctricos anormales sin ser célula automática. A ver, anoten esto. Todo tejido isquémico cardíaco se comporta como célula automática. Todo tejido isquémico cardíaco se comporta como célula automática y genera impulsos eléctricos anormales. Todo tejido isquémico cardíaco se comporta como una célula automática. Se cree una célula automática. ¿Quiénes eran células automáticas? Sinusal, auriculoventricular, igualito a ellos. Entonces, ¿qué hace? Genera impulsos eléctricos. Si yo tengo un electro, onda P, QRS, muy mal dibujadito, que me perdonen los cardiólogos, no importa. Ya, onda P, QRS normal, hasta ahí estamos bien. Si yo tengo tejido isquémico, este me va a generar una onda eléctrica. ¿Normal o anormal? Normal. Un foco isquémico lo hace siempre idéntico. Si acá yo veo, ¿cuántos focos isquémicos hay? Están exagerados. Después vamos a ver unos más bajitos en los electros cuando veamos arriba. ¿Cuántos focos isquémicos hay ahí? Ya. El tejido isquémico de cada región va a ser idéntico siempre. Entonces ves el electro y te fijas la forma de las ondas y vas a saber cuántos tejidos isquémicos hay ahí. ¿Bien? Y si yo le digo que el tejido isquémico despolariza a menos 60 milivoltios,
¿Qué va a ser un antagonista del calcio que tiene afinidad por células que despolarizan a menos 60 milivoltios? Evitar eso. Esto es gracias a quién? Al calcio. ¿Qué va a pasar si le doy un antagonista del calcio? Bloqueo el tejido isquémico. Y ellos se caracterizan por ser antiarrítmicos. Grupo 1, aril, benzil, aminas. Y el verapamilo y acá benzodiazepinas. Mira, me he olvidado. Benzodiazepinas, que es el diltiazem. Y aquí es el verapamilo. A ver, vamos de nuevo. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que vamos a bloquear canales tipo L del calcio, ¿está bien? Si yo les pregunto, ¿qué características tienen para actuar los antagonistas de calcio? ¿Afinidad por qué células? Las que despolarizan a menos 60 milivoltios. ¿Quién despolariza a menos 60? Células automáticas normales. ¿Qué pasa si las bloqueo? Disminuye frecuencia de disparo. ¿Quién más despolariza a menos 60? Músculo liso del vaso. Si yo le bloqueo el calcio que no entre al vaso, ¿qué voy a tener? Vasodilatación. Ok, ¿quiénes son los más poderosos? Hidroxilina grupo 2. ¿Y el tejido isquémico qué característica tiene la isquemia? Se comporta como una célula automática. ¿A cuánto despolariza? Menos 60. ¿Qué pasa si lo bloqueo? Bloqueo las arritmias por isquemia. ¿Se entendió? ¿Cuáles son antiarrítmicos del grupo 1, 2 y 3? El 1 y el 3 son los antiarrítmicos del grupo 4. Antiarrítmicos son 4 grupos y estos son los grupos. Por ahora antiarrítmicos y nada más. ¿Y el grupo 2 será antiarrítmico? No. ¿Por qué? Porque si baja mucho la presión, más bien estimula las 4 propiedades cardíacas. ¿Quedó mejor? Sí. Ya. Esa es una de las características. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, 7 minutos más, pues siempre hacemos hasta las 1:30, ¿no? Después yo llego a las 2, de 2 a 3:30. Está bien. Ya, entonces vamos a acabar esta parte que esto me interesa que lo entiendan bien. Mañana llevamos la farmacología de cada uno, ¿ya? Pero esto es lo más importante. Menos 60 milivoltios, ¿ok? Ellos despolarizan allí. Después de que despolarizan a menos 60, también tienen afinidad un poquito menos por células que despolarizan a menos 90. ¿Qué pasa si yo bloqueo aquí canal al calcio? Este es el potencial de aurículas y ventrículos, no de células automáticas. Esta es la despolarización rápida, repolarización cortita y esto que se llama esta fase de meseta. ¿Qué es lo que ocurre en la meseta? Se abre el canal del calcio. Ya se obliga en el canal del calcio, pero ¿qué pasa ahí? Aumenta la contractilidad de aurícula y de ventrículo, calcio. Si yo lo bloqueo, disminuye contractilidad. Son cardioinhibidores. ¿Los puedo usar en insuficiencia cardíaca? No. Solo los voy a usar en corazones taquicárdicos que aumentan mucho su trabajo cardíaco. Parecido a un beta bloqueante. ¿Se entendió? O sea que aquí me puede bloquear arritmias por tejido isquémico, pero me va a disminuir un poco la contractilidad. No tanto como un beta bloqueante, pero sería un efecto no deseado. ¿Se entendió? O sea que, ¿qué mecanismo tengo? Bloqueo canales al calcio. Voltaje dependiente. Preferencia por células que despolarizan a menos 60 milivoltios. Y luego a menos 90 es muy bajita en calcio. Esa es la primera característica de un antagonista de calcio para el actual. ¿Cuál es su segunda característica? Son uso dependiente. ¿Qué será uso dependiente? Más uso, más bloqueo. Menos uso, va a bloquear menos. Lo voy a hacer con un ejemplo. Nuestro paciente A tiene una frecuencia cardíaca de 165 latidos por minuto.
relajó, o otro paciente, si un paciente B tiene una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto. ¿Quién usa más los canales del calcio? ¿El paciente A o el B? El A, porque tiene que 165 veces abrir, contraer y relajar, ¿verdad? Frecuencia cardíaca. Porque la frecuencia cardíaca es gracias a ingreso de calcio. Este abrió en un minuto estas compuertas de calcio 165 veces y este 75. Y si acá dice que tiene afinidad, es uso dependiente. A mayor uso, mayor bloqueo. ¿En quién va a bloquear más el mismo fármaco? ¿En el A o en el B? En el A, porque ahí se usa más la compu. Eso le da cierto efecto protector cardíaco. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuáles son las dos características para que un antagonista de calcio actúe? Uno, frecuencia dependiente, voltaje dependiente, perdón. Afinidad por qué célula, las que despolarizan a menos 60, células automáticas, músculo liso del vaso y tejido isquémico. ¿Ah? ¿Y cuál es su segunda característica? Uso dependiente. ¿Qué es uso dependiente? Más uso, más bloqueo. Más uso, más bloqueo. ¿Cómo se clasifican los antagonistas de calcio? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 es aril o fenilalquilamina. Ya mañana les muestro la clasificación más bonita. Aril o fenil es lo mismo, es su grupo químico. Un grupo fenil es ese. Un grupo fenil es una alquilamina, verapamina. Grupo 2, ¿cómo se llama? Hidropiridina. Y se vuelven a clasificar en 3 generaciones, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo a qué? No es la fuerza, es la mayor bloqueo o acción más drástica, pudiera yo llamar. ¿Quién es la más drástica? Nifedipina. Por eso se usa liberación sostenida. ¿Quién hace el bloqueo como más pausadamente? El grupo 2 y el grupo 3. ¿Se entendió? ¿Estos serán antiarrítmicos? No. Solo antihipertensivos. Solo antihipertensivos. Bien, y el grupo 3 son las benzodiazepinas. Benzodiazepina no, benzodiazepina es diazepam, alprazolam, brotizolam, que son benzotía. Cuando dice tía acá es que tiene azufre, ¿ya? Benzodiazepina es distiazepina. Entonces hasta ahí tengo mis antagonistas del calcio. ¿Ya? Antagonistas del calcio, mañana vamos a ver la clasificación completa y ya la farmacología de cada uno con todas sus indicaciones. Si yo les pido, y hacemos el día al revés, ahora lo voy a mirar. Grupo 1 y grupo 3, creo que el 1 es él, está bien. Si yo les digo, necesito un antihipertensivo, elíjame uno de ahí. O nifedipino, oro se llama el retardado, o amlodipino o lecarnidipino. Si mi paciente tiene arritmia, hay focos ectópicos. Focos ectópicos son focos isquémicos. El foco isquémico o ectópico, ¿qué hace? Isquemia. ¿Y la isquemia qué hace? Impulsos eléctricos anormales. ¿Gracias a quién? Ingreso del calcio. Entonces, ¿cuáles puedo usar como antiarrítmico por focos isquémicos? Grupo 1 y grupo 3. ¿Se entendió? ¿Y qué efecto adverso puede tener? Bradicardia, si la dosis es mucha, defecto en la conducción, enlentece la conducción y puede hacer focos de arritmia también. Ya lo vamos a ver en antiarrítmico. ¿Se entendió? Ya. Si se chocan con su libro y se sientan durante 45 minutos y se leen antagonistas de calcio, mañana la clase va a ser hermosa porque van a poder preguntar algo. ¿Se entendió? Termino esto en 15 minutos, porque solo faltan los fármacos, y empiezo insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió? Listo, adiós. ¿A qué hora mañana? 2 a 3:30 o a